El artículo 156, el numeral 12, establece de forma taxativa la competencia del Poder Público Nacional para la creación, recaudación, control y administración de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales. Esta es la partida de nacimiento de la potestad tributaria del Estado. En el artículo 316 consagra los principios rectores del sistema, destacando el principio de justicia tributaria y progresividad. Este artículo ordena que la carga fiscal debe distribuirse de manera equitativa, atendiendo rigurosamente la capacidad económica del contribuyente. El tributo, por mandato constitucional, jamás debe ser confiscatorio ni asfixiante, sin un mecanismo de redistribución de la riqueza para elevar el nivel de vida de la población. En el artículo 317 nos dice, representa o nos hace saber que representa la máxima garantía ciudadana al consagrar el principio de reserva legal o legalidad. Textualmente dicta que no podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley. Asimismo, prohíbe de forma tajante que las obligaciones tributarias sean liquidadas mediante la prestación de servicios personales, blindando la naturaleza estrictamente pecuniaria del tributo. A partir de este sólido ecosistema constitucional, procederemos a aplicar la metodología del modelo del escarabajo para diseccionar, o utilizaré esta metodología para diseccionar a través de 6 premisas técnicas la anatomía y el funcionamiento real de la obligación tributaria en nuestro país. Como punto número 1 o punto número A, tenemos la naturaleza jurídica y elementos estructurales. En el artículo 13 y el artículo 21 de la COT nos habla bastantes puntos importantes sobre esto. Iniciamos nuestro recorrido donde el punto A nos dice en definir qué es y cómo se compone este vínculo. El artículo 13 del Código Órgano Tributario, la COT, define con precisión científica su naturaleza jurídica al establecer que la obligación tributaria surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley. Por lo tanto, su naturaleza es de un vínculo personal de derecho y no de un derecho real. El Estado persigue al sujeto obligado por su manifestación de riqueza, no a sus bienes de manera directa. Al desglosar este vínculo, la doctrina y el COD nos enseñan 4 elementos esenciales e indispensables. Sujeto activo. En el artículo 18 de la COD nos habla acerca de ello, o también nos hace entender ciertos puntos relacionados. Es el ente público acreedor del tributo. En el ámbito nacional, la República es el sujeto activo por excelencia, delegando la gestión operativa, recaudación y fiscalización en órganos especializados como el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que es el CENIAT, y también tenemos el sujeto pasivo. En el artículo 19 nos habla acerca de ello. Este artículo nos dice que es el obligado al cumplimiento de las prestaciones encomendadas, bien sea de calidad deudor principal o en calidad de colaborador. ¿Y cuál es el objeto? El objeto constituye la prestación de dar, es decir, la suma de dinero líquida y el exigible que se debe transferir al fisco. ¿Y cuál es la causa? Es el fundamento legal combinado con la capacidad contributiva que justifica la existencia del tributo. La función que cumplen estos elementos dentro de la normativa fiscal es garantizar la certidumbre y la estabilidad del nexo jurídico, impidiendo que el Estado exija prestaciones a quienes no formen parte de la realidad legal. En mi punto B
tengo el hecho imponible y su materialización. En el artículo 36 y 37 de la COT nos habla acerca de ello. El núcleo operativo del tributo, el hecho imponible. El artículo 36 de la COT lo define como el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización tiene origen en el nacimiento de la obligación. Es el interruptor legal que activa la deuda fiscal. En el artículo 37 de la COT nos detalla con precisión quirúrgica el momento y la forma en que se considera materializado o acaecido este hecho, distinguiendo dos planes fundamentales. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se haya realizado las circunstancias fácticas materiales necesarias para que produzcan los efectos que normalmente le corresponden. Un ejemplo bastante claro e idóneo es el impuesto al valor agregado, el IVA, donde el hecho imponible se perfecciona en el instante exacto en que se emite la factura o se realiza la entrega real del bien mueble. Lo que ocurre primero en las situaciones de derecho es que desde el momento en que estén constituidas conforme al derecho aplicable, eso pasa a ser así. El ejemplo perfecto lo encontramos en el impuesto sobre sucesiones, donde el hecho imponible se materializa de inmediato con la muerte del causante, abriéndose la transmisión legal de los bienes, y la importancia del hecho imponible radica en que es el garante de la seguridad jurídica. Por otro lado, si la conducta o la actividad económica del ciudadano no encaja de forma exacta, literal y perfecta en la descripción tipificada por el legislador, la obligación tributaria sencillamente no existe. En mi punto C tengo los sujetos pasivos de la obligación y la responsabilidad solidaria. En el artículo 22 y 26 de la COT nos habla acerca de ello. Entonces los profundizaré en la clasificación del sujeto pasivo, un punto donde exige una diferenciación analítica en las figuras que componen la relación por cuenta propia y por cuenta ajena. El contribuyente, en el artículo 22 de la COT, es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho imponible. Es el titular genuino de la capacidad económica quien realiza la actividad, percibe el enriquecimiento o consume el servicio. Es en esencia el deudor a título propio. Por ejemplo, una empresa mercantil que al cierre de su ejercicio fiscal genera una utilidad neta convirtiéndose en contribuyente directo del impuesto sobre la renta. El responsable, en el artículo 28 de la COT, es el sujeto pasivo que, sin tener carácter de contribuyente, debe cumplir por disposición expresa de la ley con obligaciones atribuidas a éste. Su posición jurídica nace por la responsabilidad ajena, actuando como un colaborador coactivo del Estado para asegurar la recaudación. Los ejemplos cumbres son los agentes de retención, como un patrono que por ley debe descontar un porcentaje del sueldo de sus trabajadores para el impuesto sobre la renta, y los agentes de percepción, como las instituciones financieras. Y la responsabilidad solidaria. En el artículo 26 de la COT nos habla sobre este caso. Este es un mecanismo de resguardo de los fondos públicos cuando dos o más personas se encuentren en una misma situación que dé origen a una obligación tributaria. Todas quedarán solidariamente obligadas. Esto faculta al CENIAC a exigir la totalidad de la deuda impositiva a cualquiera de los coobligados, agilizando el cobro y dejando que los particulares resuelvan sus cuentas internamente en posterior momento. En mi punto D tengo los beneficios fiscales y el rigor de su interpretación. En este punto adentraremos a figuras que mitigan o que extinguen la carga económica. En el artículo 73 de la COT establece la forma de los beneficios fiscales por excelencia. La excepción es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria. Otorga directamente por la ley. El hecho imponible, si ocurre, nace de la obligación, pero el legislador decide eximir del pago a determinados sujetos
u objetos por razones de interés social. Por ejemplo, las excepciones del IVA a los alimentos de la cesta básica. La exoneración es la dispensa total o parcial del pago otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente de la República en este caso, en los casos y condiciones autorizados por la ley. Su carácter es temporal y busca reaccionar a contingencias económicas. La no sujeción. A diferencia de las anteriores, aquí no hay beneficio fiscal por el hecho imponible, ni siquiera llegan a ser. La conducta no roza la norma jurídica. El punto medular exigido por las instrucciones es el análisis de su interpretación. En el artículo 5 de la COT determina de forma vinculante que las normas que establezcan excepciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales son de interpretación restrictiva. ¿Qué significa esto en la práctica administrativa? Significa que queda terminantemente prohibido el uso de la analogía. Si un caso o un producto no está detallado palabra por palabra, letra por letra dentro del texto exonerado, el administrador o contribuyente no pueden asumir que goza del beneficio. Se debe aplicar la tarifa general sin excepciones. En mi punto E tengo las facultades extraordinarias de la Administración Tributaria, el CENIAT. Es claro entender que el rol del CENIAT es un órgano de control fiscal del Estado. Sus facultades no se limitan a la pasividad de recibir declaraciones. El COD le otorga potestades de fiscalización, investigación e inspección profunda. Entre sus herramientas más potentes se encuentra la determinación de oficio. Si un contribuyente omite presentar su declaración o si la documentación aportada genera dudas fundadas de fraude, la Administración Tributaria tiene la facultad legal de intervenir la contabilidad y estimar la obligación. Esto lo puede hacer sobre base cierta, usando los documentos, registros y los registros legales reales del negocio, o sobre base presuntiva, utilizando indicios, promedios del sector económico o movimientos de cuentas bancarias. En la percepción del contribuyente frente a esto suele ser elevada, presión fiscal y recelo. Sin embargo, desde una perspectiva técnica y administrativa, estas facultades son el único medio para combatir la evasión, garantizando que el esfuerzo contributivo sea equitativo y transparente. En mi punto F les hablaré sobre el régimen sancionatorio, la progresividad y la reforma del 2020. En este punto F desglosaré las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de los deberes tributarios. La evolución de nuestro régimen sancionatorio plasmada en la reforma de la COT de 2014 y la consolidada de forma radical en la reforma de febrero de 2020. Esto demuestra una clara tendencia hacia la severidad punitiva. El cambio paradigmático de la reforma del 2020 consistió en la desincorporación de la unidad tributaria como unidad de media para el cálculo de las multas, debido a su pulverización frente a los procesos inflacionarios. En su lugar, el legislador implementó la indexación obligatoria, dictaminó que las sanciones se calcularán basándose en el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela al momento de la comisión de la infracción o del pago. El sentido y el propósito de esta evolución es doble. Sentido recaudatorio y de mantenimiento de valor. Es el que evita que el transcurso del tiempo licúe el valor económico de la multa, asegurando que el Estado reciba un castigo financiero real y no simbólico. Efecto disuasivo. Busca generar una presión económica tal sobre el contribuyente que resulte financieramente inviable el evadir o retrasar el pago. Bajo este esquema, sale sustancialmente más costoso afrontar la multa indexada que cumplir voluntariamente y a tiempo con la obligación principal.